Ya. Entonces, el día de hoy, en nuestra clase de CTA, vamos a dar vamos a continuar con nuestro tema número 18, es Reino Vegetal 1, ¿ya? Reino Vegetal 1. 17, es tema 18, es Reino Vegetal 1. Ya, entonces veamos qué es. Entonces el reino vegetal, vamos a ver, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Las plantas, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, por acá les voy a contestar una pregunta que está en su práctica semanal. Ustedes se van a dar cuenta cuando lo realicen. Por ejemplo, el reino vegetal es conocido también como el reino de color verde. Acuérdense, el reino vegetal es conocido también como el reino de color verde. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plantas tienen color verde. Color verde, sus hojas. ¿Y por qué tienen sus hojas color verde? ¿Quién sabe? Porque, ¿cómo se llaman? Contiene algo. Porque tienen frutas así. No. Hay un químico, un compuesto que solamente tienen las plantas, que le da el color verde. O sea, internamente... Fotosíntesis. Sí, también, pero no. O sea, ese también ayuda a la fotosíntesis. Por la clorofila. No, clorofila. Clorofila es un ingrediente, es un compuesto bioquímico que tienen las plantas. Ese compuesto es que hace que las plantas tengan ese color verde, ¿ya? Ese es. Ya. Ya, entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué elementos tiene la planta? O qué partes, ¿no? Entonces vamos en resumen, ¿no? La planta tiene lo que se llama raíz. ¿Qué funciones tiene la raíz? Fija. Profesor, también la planta es una parte de... ¿De qué? ¿De los elementos? No, o sea, son partes, ¿no? Son sus partes, ¿ya? Yo estoy confundiendo con aquí mi pregunta de mi tarea sale que son 6 y aquí solo hay 5. Claro, son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál es la sexta? ¿La raíz? ¿El tallo? No, están todas ahí. Ya, estas son las 5 principales. Entonces, raíz que fija la planta al suelo. Fija, y 6 a veces le ponen 6 porque a veces la semilla consideran que es otra parte más de la planta, ¿no? La semilla. Pero la semilla es parte del fruto, ¿no? Luego vamos a llegar a esa parte. Pero vamos a empezar con la raíz. La raíz, entonces, fija la planta al suelo. Esa es la función de la raíz. Saben que la mayoría de las raíces crecen en la tierra, hacia adentro. Eso hace que la planta esté fija, que no se mueva, ¿no? Luego, ¿qué más tiene la función? Ustedes si ven una raíz, ustedes ven que tiene como unos pelos. Esos pelitos sirven ¿para qué? Para absorber, sirven para absorber el agua, sales, minerales que se encuentran en la tierra, ¿no? A través de esos pelos. Son los nombres que salen ahí, tengo que ponerlo aquí en la tarea, lo que sale acá. Ya, anda estudiando. Ya. Luego tenemos tallo. Tallo, ¿qué hace? También sostiene la planta, transporta las sustancias de la raíz a las hojas. O sea, después que las sustancias nutritivas están en la raíz, pasan por el tallo, ¿no? Y el tallo es como una especie de transportador. A través del tallo se distribuyen todos los nutrientes a todas las partes o sea, la primera parte, o sea, lo que absorbe la raíz sube por el tallo
y lo va repartiendo a las hojas, ¿no? A las flores, a los demás sitios de la planta. ¿Qué más tiene? Ahora, las hojas, la función principal de las hojas, como antes dijo Yaela, hay un proceso que se llama fotosíntesis. Fotosíntesis, falta la N ahí. Se han equivocado ahí, fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis es un proceso por el cual la planta se alimenta. Eso lo vamos a ver más adelante en la otra diapositiva. Luego la flor viene a ser el órgano reproductor de la planta. En la flor se van a encontrar el órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino de la planta. Todo se encuentra en la flor. Y luego tenemos el fruto. El fruto es la parte comestible de una planta. Y ahí es que contiene, ¿qué contiene? Que contiene las semillas. Y esas semillas son las que van a dar origen a otras plantas, ¿no? A otras plantas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, las partes de una planta principales son la raíz, el tallo, hojas, flor y fruto. Cada una de ellas tiene una función, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se nutre. Ahí es donde vamos a hablar de la fotosíntesis, ¿no? Cómo se nutre la planta, o sea, cómo se alimenta. La planta se dice que es un ser autótrofo. Auto es uno mismo. ¿Por qué? Porque se alimenta o produce su propio alimento. Por eso se le llama un ser autótrofo, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Entonces, las plantas toman. ¿Qué necesitan la planta para alimentarse? Agua. Agua. ¿Con qué lo absorben? ¿Con qué lo absorben? ¿Con qué parte de su raíz? De la raíz. De la raíz. ¿No? Ya. ¿Qué absorben ahí? Agua y minerales. ¿Y sales minerales? Agua y minerales. O basta con la humedad que hay ahí, todo eso lo absorbe la raíz. Entonces, mediante las raíces, las plantas absorben del suelo el agua y sales minerales. Y lo llevan, mira, acá está, y lo llevan hasta las hojas. Hasta las hojas. Ahora, con la ayuda de la luz solar, ¿no? ¿Qué es lo que hace la planta? La planta no, es un gran beneficio para la humanidad, porque ¿qué hace la planta? Ustedes saben que el aire no solamente contiene oxígeno, sino también contiene el dióxido de carbono. Entonces las plantas, para producir su alimento, ¿qué hacen? Absorben el dióxido de carbono. Más la luz solar, ¿no? Y gracias a la clorofila, eso que lo decía, gracias a la clorofila que se encuentra en ellos, entonces hace su química, es como realizar su comida, hace sus ingredientes, ¿no? ¿Y qué resulta de esto? Resulta dos cosas, mira, la fotosíntesis, en resumen, ¿qué cosa hace? Que se crea o resulta glucosa. Glucosa es un nutriente básico de la planta. Y de yapa, como que dice de yapa, ¿qué hace? ¿No? Expulsa, o sea, el oxígeno lo expulsa y lo elimina al medio ambiente. Por eso ahí viene la utilidad de las plantas. Las plantas se dice que son el pulmón de una ciudad, porque absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno, ¿no? El oxígeno y eso nos beneficia a nosotros, ¿no? Porque nosotros para sobrevivir necesitamos el oxígeno, no el dióxido de carbono. Sin embargo, mira, fíjate lo contrario, las plantas necesitan el dióxido de carbono para vivir.
¿Por qué? Porque absorben ese dióxido de carbono con la luz solar y ellos, y con la ayuda de la clorofila, lo que le dije antes, producen su propio alimento. ¿Ya? Entonces, mira, en la planta, una vez que ya, en las hojas, una vez que ya produjo, que ya está ya la glucosa, esa glucosa lo va a tener que repartir a toda la planta. ¿Ya? La glucosa lo va a repartir a toda la planta. Y ahí es donde entra lo que llamamos la circulación en las plantas. Entonces, antes de salir del tema de la fotosíntesis, ¿qué cosa hace la fotosíntesis? ¿Qué cosa produce? A ver si me entienden. ¿Qué cosa produce la fotosíntesis? ¿Qué produce? Ya le dije antes. ¿Qué cosa produce la... O sea, en el proceso de la fotosíntesis produce dos cosas. Uno que sirve de alimento para la planta y otro que expulsa. A ver, ¿qué cosas son esas dos cosas? A ver. ¿Nadie? O sea que no han estado atentos. Repito, mediante la fotosíntesis, las plantas producen algo. ¿Qué es lo que producen? Aire. No, producen Frutos. O sea, para su alimento de ellos. Para su alimento de ellos, ¿qué producen? Su comida. Ya, pero ¿cómo se llama ese? Su comida. ¿Cómo se llama ese compuesto? Agua. No. No. Con el agua, mira, escuchen, a ver, escuchen un ratito. Es como cuando ustedes, mira, cuando ustedes quieren preparar, por ejemplo, un arroz con pollo, ¿qué tienen que hacer? Necesitan ingredientes. ¿Qué necesitan? Necesitan su arroz, necesitan su pollo, necesitan su culantro, necesitan su ají amarillo, su alverjita, su aceite para que frían el pollito, todo. Esos son ingredientes. Los ingredientes para que la planta produzca su alimento son el agua y las sales minerales. Esos son sus ingredientes. Pero el producto terminado, o sea, lo que ellas ya van a comer, por decir en otras palabras, o se van a alimentar, se llama glucosa. Acá está bien claro. Glucosa, ¿ya? Entonces, ellas con la ayuda del sol, con la ayuda de la luz solar, la clorofila, más el agua, más sus sales minerales, producen, no, y el dióxido de carbono, o sea, sus plantas absorben el dióxido de carbono. Todo eso, todos son los ingredientes para producir sus alimentos. ¿Y qué es lo que produce la planta? Entonces la planta produce la glucosa. Glucosa. ¿Y qué más? ¿Y qué es lo que expulsa las plantas? Aire. Dióxido de carbono. ¿Ah? Dióxido de carbono. No. ¿Qué expulsa? Oxígeno. Mira, acá está, mira. Las hojas absorben el dióxido de carbono, o sea, lo que a nosotros nos hace daño, ellas lo absorben. Esa es como su materia prima, es como su arrocito, es como su sal, es como sus ingredientes para sus alimentos. A ellos les sirve, a las plantas les sirve el dióxido de carbono, a nosotros no. Y como consecuencia de ellos, entonces, ¿y qué hacen ellos? Una vez que ya la planta absorbió todo eso, produce lo que se llama la glucosa, ¿no? Entonces, los productos que resultan de este proceso son la glucosa, que es el nutriente básico, ¿ya? Es el nutriente básico de las plantas. ¿Y qué es lo que produce también? El oxígeno. El oxígeno es lo que produce. Pero el oxígeno no se queda en la planta, sino que lo expulsa al exterior.
Y eso es lo que a nosotros nos sirve, ¿no? Porque las plantas ayudan al medio ambiente, porque producen oxígeno, ¿no? Son como unas pequeñas plantas que crean oxígeno. Eso es bueno, ¿no? Por eso que los ambientalistas nunca no permiten que los bosques se sequen, ¿no? No buscan que los bosques, ¿por qué? Porque esos bosques producen gran cantidad, un montón de plantas producen bastante oxígeno, y ese oxígeno sirve para toda la humanidad. Entonces, resumiendo nuevamente la pregunta, ¿qué es lo que produce la planta mediante la fotosíntesis? ¿Su alimento cómo se llama? Glucosa, profesor. Glucosa, ya, ese es su alimento. ¿Y qué expulsan al exterior? Oxígeno. Oxígeno, recuerden, Oxígeno, expulsa profesor. oxígeno. Es al revés de los humanos, nosotros somos al revés. Nosotros respiramos oxígeno. O sea, cuando nosotros respiramos, absorbemos oxígeno y cuando exhalamos, lo que botamos es el dióxido de carbono. ¿Ya? Porque si ese dióxido de carbono se queda en nuestro cuerpo, nos hace daño. Por eso nosotros, repito, es lo contrario de las plantas. Absorbemos el oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. En cambio, las plantas no, ellos absorben el dióxido de carbono porque es como un ingrediente para su comida, ¿no? Y ellos que botan el oxígeno, expulsan el oxígeno, ¿no? Entonces recuerden bien esas cosas, ¿no? Entonces en la fotosíntesis, ¿qué es lo que hace en resumen? Que la planta produce su glucosa para sus nutrientes y el oxígeno, un ratito, déjame terminar, y el oxígeno lo elimina al ambiente. Ahora sí, dime, Víctor Manuel. Es cierto que las plantas ayudan a los humanos y nosotros botamos dióxido de carbono y eso ayuda también a las plantas, ¿no? Claro, exactamente. Las plantas, esa ayuda. ¿Ves? Acá está, mira, acá está las flechitas, mira, que si ustedes ven este gráfico, ¿ves? Lo que entra es dióxido de carbono y lo que sale es oxígeno, ¿no? No, esto es así. Y lo que Profesor, ahora, profesor. ya, un ratito, una vez que los ingredientes, ya tenemos la glucosa, toda la planta, ¿qué hace la planta? Lo tiene que distribuir por todo la planta. Eso se llama la circulación en las plantas. Hay un sistema de circulación. Entonces se encarga de transportar la savia. La savia es lo que elabora las plantas. Entonces, mira, la savia, hay una savia bruta, que se llama savia bruta, que es lo que lo saca de las raíces, ¿no? Es como una materia prima que todavía no está procesada, ¿no? Entonces, eso se llama, lo transporta a través de un órgano, de un conducto que se llama ciclema. Acá está. El ciclema se encarga de transportar la savia bruta, o sea, agua y sales minerales, desde la raíz hasta las hojas. Y luego, hemos dicho ya que la savia ya elaborada, ahí se va a encontrar ya la glucosa, entonces es transportado ya por el floema. Recuerden, la savia bruta, agua y minerales, se transporta mediante profesor, el proceso de la fotosíntesis es la glucosa y el oxígeno. Claro, o sea, es lo que produce, claro, la glucosa y el oxígeno. Exactamente. Segundo, ahora, ¿cómo circula esos ingredientes? O sea, lo que todavía no está procesado se llama savia bruta, lo que no está procesado. O sea, aguas y sales minerales. Eso se transporta hasta las hojas.
Pero el conducto que se llama es ciclema, acuérdense, Entonces, profesor, ciclema. la circulación de Ya, las plantas pero produce una el vez la xilema. savia que ya está elaborada, se transporta mediante otro conducto que se llama floema. Ahí sí ya están las sustancias nutritivas, ahí ya está la glucosa, todo. Y eso lo reparte a todos los rincones de la planta, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Es como que, por ejemplo, en su casa, en tu casa ya su mamá cocinó, su papá cocinó, bueno, el que cocina, ya están los alimentos, ya está elaborado, ya está preparado, y entonces se comienza a repartir, ¿no? Ese se llama la circulación, cuando los nutrientes de la planta se van repartiendo a todos los lugares de la planta, a todos los lugares comienza a repartir, a todos los diferentes órganos de la planta. O sea, de la hoja, una vez que ya esté elaborado, comienza a repartir a todo. Y eso hace que la planta crezca, que siga creciendo, ¿no? Si una planta no se nutre, no va a crecer, se va a morir, ¿no? Y también ustedes se dan cuenta, una planta muere cuando no tiene sol. Si ustedes meten una planta, le ponen una bolsa negra ahí varios días, que no le entre el sol, la luz solar, la planta se va a morir. Así le pongas agua. Tú le tienes en un macetero, por ejemplo, tú le llenas agua, le pones los mejores alimentos, un abono a la tierra, pero tú le pones una bolsa negra a la planta se muere. La realización de las plantas realiza claro, hay dos. No, el xilema. Ciclema y floema. Pero en el ciclema solamente circula la savia bruta, o sea, agua y sales minerales. Y en el floema circula ya la savia elaborada, o sea, la savia elaborada ya es la glucosa, todo lo que alimenta ya a la planta. ¿Ya? Listo, entramos dentro de 5 minutos y continuamos con el tema. ¿Ya? Ok, profesor. Vamos 5 minutos. Ya, profesor. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, para recordar, lo que es circulación, vamos a esta parte muy importante. También hay una pregunta sobre la circulación en su práctica semanal, por eso atención acá. Acá hay dos preguntas, una acerca, en la práctica semanal, y hay una pregunta acerca qué cosa es lo que produce la fotosíntesis. Ya le hemos contestado. Y acá hay una pregunta también sobre la circulación. ¿Cuál de los dos produce o transporta las sustancias nutritivas a todo el cuerpo? O el ciclema, o el floema, o otros órganos. Pero uno de estos dos es, pero ya les he explicado, la savia bruta, o sea, solamente cuando es agüita y aguas minerales, y los transporta solamente hasta las hojas, es la savia bruta, los transporta el ciclema. Pero ya la savia elaborada, o sea, digamos el alimento para la planta, lo transporta el floema a través de toda la planta, ¿no? Ya de las hojas lo comienza a transportar a todo el resto de las plantas, al tallos, a otras hojas, a las flores, a las raíces, todo lo vuelve a repartir, ¿ya? Entonces ya saben, el ciclema solamente transporta la savia bruta, agua y sales minerales. El floema transporta las sustancias nutritivas, nada más. O savia elaborada también se le llama, ¿no? Y lo reparte desde las hojas hasta los diferentes órganos de la planta, ¿ya? Listo, entonces ahora ya hemos visto la nutrición y circulación. Ahora vamos a ver la respiración y la excreción. ¿No? Nosotros, igualito que en los animales, las plantas también respiran y también excretan, o sea, lo que no sirve, lo
lo botan al exterior, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, la respiración y la excreción en las plantas. Mira, si ustedes ven las hojas, miren, acá hay una hoja, las hojas. La respiración se realiza, estamos hablando de las plantas, se realiza a través de unos orificios microscópicos que se llama estomas. Recuerden, los orificios microscópicos donde respiran las plantas se llama estomas, ¿no? Que se encuentran en la superficie de las plantas. Acá, si ustedes ven una hoja de una planta, ustedes van a ver, así, agudicen su vista, van a ver, hay unos huequitos. Si ustedes agarran una lupa, lo van a ver mejor, ¿ya? Pero son unos huequitos ahí. Por esos huequitos es que respira, chiquititos orificios microscópicos, por ahí va a respirar las plantas, ¿ya? Profesor, yo Entonces, vivo por un parque y por ahí sí veo esos huequitos en las hojas. claro, en las hojas cuando son más grandes tú vas a poder ver mejor. Pues si tienes una hojita, agarras una lupa, algo así, y si tienes un microscopio en tu casa, mejor todavía, vas a ver mejor todavía, vas a ver esos, vas a poder observar los estomas, ya sabes, los estomas sirve para que la planta respire, esos orificios pequeñitos, ¿ya? Ahora, cuando la cantidad de agua ingresa a la planta es mayor que la necesaria, o sea, cuando hay mucha agua, porque a veces también las plantas también se mueren si tú les das mucha agua, ojo, los que les gustan tener sus maceteros, no crean porque no crean que por darles más agua la planta va a crecer mejor, no. Hay plantas que necesitan una cantidad de agua necesaria nada más. Entonces, cuando la cantidad de agua que ingresa a la planta es mayor que la necesaria, el exceso es eliminado en forma de vapor. Igualmente, esos estomas sirven también para que expulsen. Es como que la planta suda, ¿no? O sea, es como, a ese proceso se le llama transpiración. Ya, o sea, entonces esos poritos, que se llaman estomas, sirven para dos cosas. Sirve para que respire, ¿no? Respire, la planta la respira. Y también sirve para botar. O sea, cuando hay mucha agua, entonces la planta va a botar el agua. Y ustedes van a ver, a veces en las hojitas las sienten ustedes como bien húmedas. Ustedes las tocan en la superficie y la ven como mojada. ¿Es por qué? Porque es como algo así, como que si la planta hubiese sudado, es porque ha tenido mucha agua y entonces esa agua la convierte en vapor, ¿no? Es lo que hace eso, ¿no? Entonces, hemos visto mira, casi todos los de los seres humanos hacen las plantas, ¿no? Respiran, ¿no? Nosotros tenemos nuestro sistema de respiración. Ellas también tienen su sistema de respiración. Nosotros tenemos nuestros sistemas de circulación, donde todos los nutrientes que lo lleva la sangre, que ya hemos visto eso, ¿no? La sangre, todos los nutrientes lo reparte a todo el cuerpo. También las plantas tienen su sistema de circulación a través del floema y del ciclema, ¿no? Ese también tienen su sistema de circulación. Y también tienen su sistema digestivo, o sea, cómo es que producen alimentos, ¿no? Igualito, acá también tienen su sistema de nutrición, cómo nutre o cómo se nutre la planta. Nosotros también tenemos nuestro sistema excretor, lo que no nos sirve, se los recuerda, que si el sistema excretor en los humanos lo expulsa a través de la respiración. Respiramos aire y botamos el anhídrido carbónico. También cuando sudamos a través de los poros también expulsamos toxinas, cosas que no sirven al cuerpo. Y también cuando miccionamos, también expulsamos, ¿no?, la orina al exterior, que son compuestos químicos que no nos sirven a nosotros, ¿no? Todo eso lo botamos. Y también ya saben las heces fecales que también a través del sistema digestivo lo expulsamos al exterior. Igualito la planta tiene su sistema excretor también, ¿no? Listo, entonces hemos visto en esta primera parte todo lo que es de la planta, ¿ya? Entonces espero que les haya servido, porque de acá, mira, de acá si
Si ustedes se van a dar cuenta, cuando realicen su práctica, se van a dar cuenta que casi todo lo que hemos hablado, o lo que yo les he dicho, y ustedes también han intervenido, está en esa práctica, o sea que la tienen que resolver. Si ustedes no hacen la práctica, van a tener su cero, van a tener, o van a perderse la oportunidad de ganarse una buena nota. Todos deberían sacarse 20, son 5 preguntas que se les coloca. Vamos a ir practicando con esto. De repente, no sé si eso está en su tarea de ustedes, pero, a ver, relaciona correctamente ambas columnas, dice. A ver, vamos a ponerle flechitas. Ya. Profesor, del mío no está ese. Ya, entonces no he puesto eso. Entonces, la sustancia nutritiva elaborada en el proceso de la fotosíntesis. ¿Cómo se llama? Ahí sí se acuerdan. ¿Cuál es la profesor, cuál? Sustancia nutritiva elaborada en el proceso de la fotosíntesis? ¿Cuál es ese? ¿Savia? Savia, pues claro. La savia. Pero ojo, la savia, hay 2 savias, ¿ah? Ya. Savia, ya. La savia bruta, ¿qué contiene? A ver, ¿quién me dice? La savia bruta. La savia bruta, ¿qué contiene? Agua, los sales minerales. Exactamente, la savia bruta solamente contiene agua y sales minerales. Y hay otra savia. ¿Y quién nos transporta esa savia? ¿El floema o el ciclema? ¿El ciclema? El ciclema, es correcto. Y luego hay la savia elaborada, que ya son los nutrientes. ¿Y qué contiene la savia elaborada? Agua y sales minerales. No, eso ya no, ya. No, ya lo nutritivo, ¿cuál es? La savia elaborada, ¿qué hemos dicho? ¿Dióxido de carbono? ¿El dióxido de carbono? No, ya es el producto final. Lo que se alimenta la planta, ¿de qué se alimenta la planta? De la... El agua. Con el agua y las sales minerales producen su alimento. El alimento ¿Dióxido de carbono? ¿Ah? Dióxido de... No, ¿ya se han olvidado tan rapidito? En el proceso de la fotosíntesis, ¿recuerdan? En el proceso de la fotosíntesis, ¿qué pasa ahí? La planta elabora 2 cosas. ¿Qué elabora? ¿Qué elabora? En el proceso de la fotosíntesis, la planta elabora 2 cosas. Una le sirve como alimento y lo otro lo expulsa. Lo que le sirve como alimento, ¿cómo se llama? Agua y sales minerales. Lo mismo, más que te confundes. ¿Oxígeno? No. ¿Dióxido de carbono? Ustedes están adivinando. Miren, antes yo les dije cómo era el proceso. Ojo. En la planta, repito, a ver, ustedes, y eso está en el examen, ustedes tienen la planta, vamos a dibujar. Ustedes tienen, mira, este es el tallito, ya está. Y acá está las raíces. Las raíces. Acá está la tierra, ya está. Luego acá está el tallito. Y por acá vamos a dibujar una hojita. Una hojita. Una hojita. Por acá vamos a dibujar el sol. El sol. La luz solar. Ya todavía no, pues vamos a ver. Este es el sol, ¿ya? Vamos a dibujar el sol. A ver, el sol. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Entonces yo soy la plantita y tengo hambre. ¿Qué hago? Voy a elaborar mis propios alimentos. ¿Cómo hago? La fotosíntesis. Ya, ¿cómo hago? Acá en el suelo, en la tierrita, acá, en la tierra, con acá hay unos pelitos que se llaman pelos absorbentes, así. Si ustedes ven así,
chiquititos, cada vez más se van abriendo. Esos pelitos absorbentes absorben agua, absorben sales minerales, La luz solar. minerales. Todavía no llegamos a la luz solar, sales minerales. Ya, absorbe eso. Entonces, viaja por el tallo y llega hasta las hojas. Entonces, las hojas, como son verdes, ¿qué contienen? Hemos dicho con las hojas, ¿qué contienen? Para que le dé ese color verde, contienen la clorofila, ¿no? Entonces, es la materia prima, ¿no? Por decir tus ingredientes. Tú cuando cuando quieres hacer tu ceviche, ¿qué haces? Tienes que comprar tu pescadito, tienes que comprar tu limón, tienes que comprar tu cebollita, quieres meter ají, le metes ají. Todos son los ingredientes que tú necesitas. Igual, la planta necesita su agua, pero la planta es más simple. Ella quiere agüita y sales minerales, ya está. Luego absorbe y lo lleva hasta las plantas. ¿Cómo lo transporta? Mediante el xilema. El xilema es como unos tubitos que están en los tallos, como nuestras venas, algo así. Lo lleva hasta las hojas. Ahora, en las hojas, ¿qué pasa? Como producen como las raíces. Como las raíces. Ya, un ratito. Entonces, ¿qué hace la planta? Del aire toma el dióxido de carbono. ¿Ya? El dióxido de carbono, lo absorbe. Ustedes saben que el aire, nosotros no aspiramos oxígeno puro, sino el aire tiene oxígeno y tiene dióxido de carbono, ¿no? Oxígeno hay poquito nada más. Y otros gases también hay. Entonces, ¿qué hace la planta? Absorbe, o sea, el dióxido entra a la planta, acá, entra a la planta. ¿No? El dióxido entra a la planta. Es como que tú vas a hacer una sopa, todo va a las hojas. Va el dióxido de carbono, va el agua y sales minerales que fue transportado por el xilema, y luego, y los rayos solares. Y los rayos solares, más la clorofila que está acá. Las plantas tienen su clorofila, es otro ingrediente. La clorofila. ¿Ya ves? Entonces, mira, todos estos ingredientes es como que metes en una licuadora todo, metes las sales minerales, el agua, la clorofila, el dióxido de carbono, más la luz solar. ¿Qué produce? Produce la glucosa. Glucosa es lo que produce. Este es un nutriente. Es algo que las plantas lo van a absorber. Entonces la glucosa, con todos esos ingredientes, mira, clorofila, más agua, sales minerales, más dióxido de carbono, más rayos solares, produce glucosa. ¿Y qué más hace? Produce oxígeno. Y ese oxígeno, lo expulsa al ambiente. El oxígeno, ¿no? Lo expulsa. Por eso que las plantas respiran dióxido de carbono, expulsan oxígeno. Ese oxígeno nosotros lo aprovechamos, ¿no? Repito, las plantas absorben el dióxido y expulsan el oxígeno. Y todo ese proceso, entonces, en resumen, mira, ve, agua, sales minerales, más dióxido de carbono, más clorofila, más rayos solares, que produce glucosa y oxígeno. El oxígeno lo expulsa a su ambiente y la glucosa se queda en la planta. ¿Y qué hace esa glucosa? Lo comienza a repartir
Entonces acá lo comienza a repartir otra vez por toda la planta. Esa alimentación lo reparte a través de ¿qué? Del floema. El conducto que reparte la savia ya los nutrientes es el floema. ¿Ya ves? Ese es todo el proceso. Entonces, ya una vez lo comienza a repartir otra vez al tallo, a la raíz, a las flores, a las hojas, lo vuelve a repartir así. Ese es un proceso continuo que tienen las plantas, ¿no? Y así las plantas van creciendo y se van formando. Entonces, la savia bruta es la que contiene solamente agua y sales minerales y lo transporta el xilema. Y la savia elaborada que contiene glucosa se reparte a través del floema a toda la planta, ¿no? Ese es el proceso. Ahora, está compuesto de agua y sales minerales. Acá falta la savia. Esta es la savia elaborada, ¿ya? Savia bruta. Acá falta la savia bruta. Savia bruta. Eso es lo que acá le falta. Eso es lo que yo le estoy explicando. Entonces, la savia bruta. ¿Ya? Es esta, mira. Sustancia nutritiva elaborada en el proceso de la fotosíntesis. Es la savia elaborada. Está compuesto de agua y minerales. Esa es la savia bruta. Acá lo voy a poner, savia bruta. Acá. Y está orificios microscópicos por los cuales se respiran las plantas. ¿Cuál era? Estomas. Estomas, ¿no? Estomas, ¿ves? Acá está. Entonces ahí tenemos todo, mira, son 3. Sustancia nutritiva elaborada en el proceso de la fotosíntesis, savia elaborada. ¿Qué contiene la savia elaborada? Glucosa, que es un nutriente de la planta. Ahora, está compuesta de agua y sales minerales, es la savia bruta, ¿no? Que es transportada por el xilema hasta las hojas, donde se produce la fotosíntesis, ¿no? ¿Ves? Así es el proceso. Así es. Es bien fácil esta parte. A ver, la circulación, acá escribe verdadero o falso según corresponda. ¿La circulación de las plantas se realiza por el xilema? Verdadero. Verdadero, sí. Es verdadero, ya lo estoy explicando. Son 2 conductos, xilema y floema. Entonces, verdadero. Ese es bien verdadero, ¿no? Vamos a poner una B. Es verdadero. La transpiración de las plantas se realiza por los estomas. ¿Verdadero? Falso. Ah, verdadero. Porque hemos dicho, mira, la transpiración es cuando hay mucho exceso de agua. Entonces, por los mismos estomas sale el vapor de agua. Entonces, también es verdadero. Hemos dicho que los estomas sirven para que la planta respire, o sea, respira el dióxido de carbono. ¿Y qué hace? Y también los estomas sirven para que por ahí salga el vapor de agua. Ahora, los productos que resultan del proceso de la fotosíntesis son la glucosa y el oxígeno. Verdadero. Verdadero, ¿no? Es lo que yo estoy explicando hace rato y acá está el gráfico, ¿no? Repito nuevamente, la planta absorbe por la raíz el agua y sales minerales, lo transporta mediante el xilema hasta las hojas, con la ayuda de aspira o respira el dióxido de carbono, más rayos solares, luz solar, más clorofila. ¿Qué produce? Produce la glucosa y expulsa oxígeno, ¿no? Fácil. Listo. Entonces, creo que ya es suficiente. Entonces, yo ahorita, acá, ¿quiénes están?
Espero que hayan entendido. Ya me estoy sin garganta explicándoles. A ver, Víctor Manuel. Sí vino, ¿no? Tarde, entró Víctor Manuel. Yael no ha venido, ¿no? Yael faltó. Fabricio no está, se fue. Se retiró Fabricio, no está. Lian. Sí está. Ya. Listo. Y Yaela, ya estamos todos. Ya, entonces, Celeste está así, ¿no? No está tampoco. ¿Qué pasa? ¿Han retirado de clases? No está. Jimena. Sí, profesor. Ya. Piero, Juan David. Todo lo que eres, sí está Juan David, pero no participa. Jacob sí está, Elian sí está. Fabricio no está. Yael no está. Y Abel sí está. Listo, entonces ahí nos quedamos. Entonces ya, ahorita salgo de ahí y voy a activar la... Voy a activar ya ahorita la... Y por favor, realicen su práctica semanal, no se olviden, realicen la de matemática, la de círculo y la esta, ¿ya? Y ahorita van a tener tiempo, o sea, si tienen otra clase, ahorita tienen 10 minutos para que puedan trabajar, ¿ya? Entonces hasta acá nos vemos. Y también sus tareas, entreguen su tarea también. Su tarea también entreguen, no se olviden. Listo, entonces que tengan buen fin de semana hasta el lunes, nos vemos, ¿ya? Chao, profesor. Y ahorita les activo su práctica, ¿ya?